en su ropa de trabajo para ir a su jornada laboral. Hay muchísimos otros, demasiados, que hoy el único camino que van a emprender es echarse su hoja de vida bajo el brazo para ir a tocar puertas para encontrar un empleo que probablemente no encontrarán. ¿Por qué este país no genera empleo en la medida en que lo demanda? ¿Por qué no hay progreso económico ni políticas públicas que permitan que el sector privado, que es el generador de la riqueza, pueda abrir más fuentes de trabajo y de trabajo de calidad, de pleno empleo, que dignifique y retribuya de manera digna a los que prestan sus servicios a las empresas? Hoy verificaremos esta gravísima situación del empleo, más bien dicho, del desempleo en Honduras y los puestos de trabajo que se han perdido en los últimos meses desde la óptica del sector privado. Tengo el honor de recibir en el estudio de TV Azteca a dos personalidades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que es la gremial cúpula que arropa a todos los productores de este país, a los que mueven la economía. Don Santiago Herrera, gerente de política económica del COEP, y don Gabriel Molina, gerente de empresas sostenibles del mismo organismo, está con nosotros esta mañana. Señor Herrera, es un gusto recibirle. Mucho gusto, señor periodista, licenciado Darío Vanegas. Gracias por la invitación y gracias por el honor que nos otorga para acompañarlo en este programa. Le agradezco a usted. Señor Molina, es un gusto recibirle también. Igualmente, esperamos pues darle a conocer a la población cómo está el país y cuáles son pues nuestras propuestas para tratar de darle respuesta justamente a lo que más demanda Honduras, que es empleo. Muchas gracias. Don Santiago, ¿cuáles son los grandes números del empleo en Honduras? Casi la población total es de 9.7 millones. Sí. La fuerza de trabajo, lo que antes le denominamos PEA, población económicamente activa, es de aproximadamente 4 millones de personas. De esas, 2.3 millones de personas tienen problemas de empleo. ¿Qué es tener problemas de empleo? Puede ser que no tiene empleo. O subempleo. O está subempleado. Y subempleado quiere decir que o trabaja el tiempo completo, las 44 horas a la semana, pero recibe un salario inferior al salario mínimo, o no tiene seguridad social. Y subempleo, la otra figura es que trabaja medio tiempo, pero recibe medio salario. O sea, no tiene un salario pleno, ni tiene protección social. O tampoco tiene un empleo a la medida de sus capacidades y competencias. Esa también puede ser, porque esa persona está calificada para algo más, pero no encuentra otra opción en el mercado. Y hay otros que están puramente desalentados, casi 160,000 trabajadores. Quiere decir que buscaron trabajo, dejaron de buscar porque ya no encontraron. Eso se llaman desalentados, pero están en el mercado laboral al fin de cuentas. Y hay otros que preocupan mucho más, que son las jóvenes que están en edad de estudiar o trabajar, que esos representan aproximadamente 1.080.000 jóvenes que no están estudiando ni trabajando, y que ese es un sacrificio no solo para hoy, porque estamos hablando de que esos jóvenes, si no estudian en el futuro, tampoco van a ser productivos. Entonces, de esos 4 millones que son la PEA, 2.3 millones tienen problemas de empleo, y eso nos lleva a otros elementos, don Darío, como por ejemplo que casi 8 de cada 10 están en el sector informal, y eso significa precariedad en el empleo, baja calidad del empleo, y eso también representa que aproximadamente el 44% del Producto Interno Bruto es producido en el sector informal, y que ese sector informal deja de, que representa más o menos 300,000 millones, deja de pagar impuestos. 50,000 millones aproximadamente dejan de pagar. Entonces la problemática del mercado laboral es probablemente el principal desafío que tiene Honduras, porque si esa gente estuviera produciendo, entonces estaríamos nosotros en otra condición económica. La participación laboral es aproximadamente del 54%. Participación quiere decir que efectivamente están trabajando.
pero el 76% de los hombres trabajan. Apenas el 48% de las mujeres trabajan. Y esa es otra pérdida de producción y productividad que tiene el país, que nos impacta severamente. Si toda esta gente tuviera la oportunidad de tener un empleo digno o decente, como lo designa la OIT, estaríamos hablando de otros niveles de producción y de otros niveles de productividad. ¿Y a qué nos lleva eso como resultado del diagnóstico así en números? A que casi 8 hondureños hoy día son pobres. Y que casi 5 de esos 8 son extremadamente pobres. 6.7 millones de pobres. 77.7% de las personas viviendo en pobreza. Ese es el resultado. Por eso nosotros como sector privado decimos que el principal desafío del país es el empleo y que solo con empleo la persona va a tener un mejor ingreso. Familias entre 4 y 5 personas con menos de un salario mínimo no pueden vivir en condiciones dignas. Necesitamos que esa familia tenga más ingresos o que la persona tenga un salario completo porque tiene las competencias para hacerlo o porque tenemos otra persona de la familia trabajando. Con 2 salarios la familia vive, pero con un salario o menos de un salario mínimo no es suficiente. Si no aumentamos los empleos, si no aumentamos la seguridad social y si no aumentamos los ingresos de la familia, no podemos esperar que la familia hondureña vive en condiciones dignas y no vamos a atacar o digamos impactar fuertemente en este preocupante y angustiante nivel de pobreza que nos acota. Para concluir con este panorama de los números que nos da un contexto para nuestra discusión de esta mañana, don Santiago, ¿cuántos nuevos empleos deberían generarse año con año idealmente de acuerdo a la cantidad de población que se incorpora a esa edad productiva? Bueno, es difícil decir una cifra, pero sí puedo decirle que aproximadamente deberíamos estar creando unos 150,000 empleos al año, al menos 150,000 empleos al año. Lo que pasa es que los estamos perdiendo, don Darío. Recuerde, por ejemplo, que solo la Asociación de Maquiladores ha anunciado que en el último año, de junio a junio, hemos perdido 30,000 puestos de trabajo en la maquila. Solo en la maquila, y los estamos perdiendo. Y entonces no nos extrañe la gran acumulación de jóvenes o de personas en edad de trabajar en la frontera sur de los Estados Unidos. Por supuesto. Solo en este año nos han devuelto más de 85,000 hondureñitos versus lo que teníamos el año pasado a la misma fecha. ¿Qué panorama pinta esas cifras que nos ha compartido don Santiago, don Gabriel? Bueno, hay varios elementos que ha mencionado Santiago. Uno es, y usted también lo ha mencionado, el tema de contar con las competencias que requiere el sector privado en la fuerza laboral. Es sumamente importante. Hay 3 restricciones vinculantes que no permiten el crecimiento inclusivo en Honduras. Ya Santiago mencionó varios de ellos. Uno es el tema del bajo capital humano. Hay que preparar a nuestra fuerza laboral para que esas personas cuenten con esas habilidades, esas competencias que requiere el sector privado para justamente una palabra que usted mencionó, productividad. Deténganse en ese punto, por favor, para una reflexión adicional. ¿No está produciendo Honduras la cantidad de la calidad de personas capacitadas con suficientes competencias para el mercado laboral? No. ¿El sistema educativo? No. Necesitamos vinculación, necesitamos oferta formativa pertinente al mercado laboral. Entonces necesitamos justamente corregir esa falla en el mercado laboral, en donde los oferentes de servicios de formación y de educación estén enseñando lo que está demandando el mundo del trabajo de hoy. De acuerdo. Y del futuro del trabajo. Entonces, de acuerdo. Menciona los otros pilares, por favor. Sí. Entonces, el otro es el tema de seguridad. Esto es sumamente importante, tanto seguridad jurídica como seguridad física, personal, etcétera, de las personas. Ciudadana. Sí, ciudadana. Eso, y sobre todo en la MIPYME estamos viendo que están sufriendo muchísimo el tema de la extorsión y eso no fomenta justamente el emprendimiento y la creación de nuevas empresas que son las que generan empleo.
Y el tercero es el tema del costo administrativo, o sea, es decir, la parte o el marco regulatorio. ¿Qué queremos decir con esto? El tema de tramitología, la burocracia, la simplificación administrativa y ese tipo. Son estos tres digamos, restricciones que no permiten que Honduras crezca como debería de crecer. ¿Eso lo resuelve el gobierno? En mucha parte sí, pero Honduras requiere del concurso de todos los hondureños. Por supuesto. Y cada quien debe jugar su rol. Del lado nuestro, debemos jugar nuestro rol en la creación de empresas, pero se requiere un entorno habilitante. Una atmósfera favorable. Totalmente. Sí. Entonces, el discurso de la presidenta hablaba de generación de empleo y lo que estamos viendo es destrucción de empleo. Eso es lo que se está viviendo. Ya don Santiago mencionó, derogaron la ley de empleo por hora. Vimos ahí, perdimos una gran cantidad de empleos también, aunque no se diga. Todas las discusiones que se están hablando son discusiones que no le generan la confianza tanto al inversionista hondureño, o sea, el nacional, como el extranjero. Los discursos no son los más amigables, digámosle así. No son los más propios para que las personas que se estén fijando en Honduras piensen en venir a invertir acá. Entonces, de verdad hay que hablar y hay que saber vender Honduras. Y un tema de imagen país es muy importante. Todas estas marchas, usted habla de Honduras está en marcha. No, las marchas en las calles lo que genera es pérdida de oportunidades de empleo, pérdida de oportunidades de inversión y de atracción de inversionistas extranjeros. Así que, volviendo al tema de la formación, bueno, los empresarios no sienten que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Formación Profesional esté devolviéndoles a ellos lo que están invirtiendo. Es decir, no estamos diciendo que no son buenos, pero requiere una modernización, requiere una repotenciación del INFOP, y para eso hemos hecho propuestas, estamos trabajando en ellos, y es muy importante que el INFOP logre recuperar esa credibilidad, esa confianza para que las empresas y sobre todo las MIPYMES también puedan invertir. Yo le cuento que sobre todo los más afectados es la micro y pequeña empresa, que no logran encontrar hasta los puestos más básicos, por ejemplo, de obreros, de sastres, de técnicos bien básicos para poder generar ese tipo de industria que es bien básica. Estamos perdiendo oficios, en esas caravanas que se están yendo a Estados Unidos. Debemos invertir como sector privado en la formación, y eso lo estamos haciendo a través de INFOP, pero adicionalmente estamos pagando aparte porque no estamos recibiendo lo que se requiere. Entonces es un doble gasto. Para poder contar con una fuerza laboral que se ajuste, se adecue a lo que yo necesito. Don Santiago Herrera, usted me comentaba que solo en la maquila se han perdido en el último tiempo 30,000 empleos. ¿Hay otro rubro de la economía nacional que haya deprimido los puestos de trabajo? Bueno, una posibilidad se puede percibir desde el sector rural, por ejemplo, del sector agrícola. ¿Sí? Porque si estamos con 38,000 manzanas de tierra, hectáreas de manzanas de tierra invadidas, pues eso afecta el empleo. Cuando hay un bajo nivel de ejecución presupuestaria en materia de inversión pública, eso afecta el empleo. Perdóneme, lo de la ocupación de tierras por extraños iba a ser resuelto teóricamente por una comisión que nombró el Consejo de Ministros. ¿Eso no ha caminado? Nosotros hemos enviado desde el COEP notas a esa comisión para que informen sobre lo logrado. ¿Sí? Y lo último dato que conocimos por prensa, no porque nos hayan respondido a la nota, ¿sí? Era que se habían desalojado 500 manzanas. Pero esa comisión no la integran ustedes también. Pues no conocemos su trabajo, porque por más que se mandan notas y se requiere información, no la recibimos. Bueno, muy bien. Si tuviéramos evidencia, pues diríamos algo lo más. Ampliamos en otro momento, si le parece. Usted me decía, causales, la ocupación de tierras ilegalmente, la falta de inversión pública de parte del gobierno. ¿Quiere mencionar otro factor? La derogación de leyes, como la ley de empleo por hora. Nosotros, está bien, la derogaron porque no les gustaba, pero ¿dónde está la alternativa?
porque hubieron alternativas. El sector privado presentó una ley de empleo parcial para sustituir y, digamos, limar aquellos detalles que no le gustaban, por ejemplo, al gobierno o al sector laboral. Pero también hubo un partido político de oposición que presentó una reforma al Código de Trabajo en 1 o 2 artículos que eran habilitantes para el trabajo a tiempo parcial. Esto es muy importante por el tema de los ninis, de los que hablábamos, porque los jóvenes pueden tener capacidad para trabajar tiempo parcial o tiempo por horas y al mismo tiempo estudiar. Por supuesto. Y ahí ganamos todos, gana la familia, gana él, porque se forma como profesional, y Honduras, porque en el futuro ese trabajador calificado va a tener más competencias y más habilidades para Además es la práctica en todos los lugares del mundo, porque el estudiante, por ejemplo, el adolescente, el universitario, en los Estados Unidos, en Europa, no dispone de una jornada completa para un pleno empleo. No puede ir de 8 de la mañana a 6 de la tarde a un taller, a una industria, a una oficina a trabajar. Tiene las horas de la mañana o tiene las horas de la tarde para acompañar la jornada que va a la universidad. Esas pueden ser ventanas de oportunidad. En muchos países desarrollados ya se utiliza la semana de 3 o 4 días. Costa Rica ya lo está hablando. Sí. Está hablando de una jornada de 4 días para darle oportunidad a otros. Entonces, ¿cómo podemos hacer para alcanzar esos niveles de productividad? 20 años con la productividad de los factores estáticos. Si no somos capaces de mejorar esas competencias y habilidades de nuestra mano de obra, no vamos a tener mayor productividad. Si no insertamos factores como innovación tecnológica para el capital en vista de que el stock de capital no está viniendo, hay que sacarle más provecho a lo que ya tenemos y crear las condiciones habilitantes, como lo decía para Gabriel, que eso se pueda expandir. Para que eso se pueda expandir. ¿Y por qué no viene el capital, don Darío? No viene el capital por lo primero que ya dijo Gabriel, imagen país. Un país que tiene buena imagen internacional es un buen destino de inversión. Pero un país que es calificado incluso por los mismos funcionarios públicos, desde la presidenta para abajo, como un narcoestado corrupto, golpista y a saber qué otro tipo de epíteto, no genera buena imagen. Segundo elemento, no tenemos seguridad jurídica. Se derogan las leyes todos los días. Se cambian las leyes por otras. Se revisan los contratos que están en firme. Seguridad ciudadana. Los niveles de extorsión no han caído a pesar de la acción. La situación de las cárceles no ha caído. La delincuencia, los robos, los secuestros y otras cosas no han caído. Entonces no hay esos 3 elementos, llevamos ya. Tercero, infraestructura. Con unos niveles de ejecución presupuestaria como los que ha venido desarrollando el actual gobierno, no podemos hablar de infraestructura. Es el más rápido generador de empleo. Si en todo el país tuviéramos las 120 compañías de constructoras que hay en Honduras trabajando en todas las regiones del país, tendríamos generación de empleo inmediata y de bajo nivel de inversión. Pero lo logramos, pero no se hace. Por supuesto. Entonces, y después tenemos el otro elemento clave para la inversión, don Darío, energía. Aquí podríamos dedicar unos 5 programas de esto a hablar del tema de energía, pero no lo vamos a discutir. Pero con los niveles de apagones que hemos tenido, por cada kilovatio hora dejado de proveer, dejado de servir, nos representa $1.50 por cada kilovatio hora en la producción. Pero no es lo mismo el kilovatio gracias a Dios, que el mismo kilovatio en la zona del Valle de Sula. Claro. Y donde hemos tenido los apagones gruesos ha sido en el Valle de Sula. Justamente. Y el niño no está por irse. El niño puede extenderse hasta el 2024. Eso y todavía es bastante grave. No vemos ninguna solución en la mano de obra, que ya lo hablamos ampliamente y Gabriel lo ha explicado muy bien. Y por último, los incentivos. Pero aquí estamos derogando los 16 regímenes de incentivos para atraer inversiones. Entonces, si no tenemos... Que tienen todos los países del mundo. Todos los países del mundo. Si no tenemos esos 7 factores que no los dice Santiago Herrera ni Gabriel, los dice el Banco Mundial, son claves para atraer inversión. Y no es suficiente la inversión nacional. A pesar, y mire esto, don Darío, que esto es clave. El 82% del empleo lo genera el sector privado.
El 90% de la inversión lo genera el sector privado. Y más del 80% de los tributos lo genera el sector privado. Pero en el discurso público somos el enemigo número uno. Del empleo formal, empleo de calidad. Del empleo por formal, supuesto, exactamente. por supuesto. Así lo entiendo. Entonces, fíjense, usted me preguntaba lo de la maquila. A junio, que todavía no se han cerrado los últimos puestos de Gildan y otros. A junio, el nivel de afiliación al Seguro Social, Villanueva, cayó 17% el empleo. Formal. De junio a junio. ¿Sí? A junio. A junio del 2022 a junio del 2023. Muy bien. Cayó 17%. En Choloma cayó 17%. En Progreso cayó 15% y en San Manuel cayó el 10%. Solo la región metropolitana del Valle de Sula. ¿Y eso qué personas que ¿qué viajan significa? a trabajar a la maquila? Claro. Personas que dejan de trabajar, personas que dejan de percibir y agréguele que hay más o menos 41,000 MIPYMES en el Valle de Sula vinculadas a la cadena productiva del sector maquila. Y entonces cuando se nos cae la grande, se nos caen los chiquitos y se nos caen hasta los informales. Lo entiendo bien. Y entonces, ¿qué va a tener? ¿Qué va a tener en jóvenes sin trabajo? En precariedad. Su familia entra en crisis, su familia pierde la protección social. Su entorno. ¿Y qué hacen los jóvenes? O se van a las maras, claro, o aumentan las caravanas, don Darío. Discúlpeme, y ese es un problema grave. Don Santiago y don Gabriel, tenemos que hacer una pausa en nuestra conversación. Veo que ya terminó su primera taza. ¿Quiere más café? Está bien. ¿Le gustó? ¿Le salió café de calidad este que le sirvieron aquí? Esperemos. Pues me levanto a la cocina a servirle una taza de café mientras vamos a una pausa. Muy breve. Hablamos hoy de temas trascendentales para el país, de generación de empleo. Podríamos dedicar nuestro foro de TV Azteca todas las mañanas a hablar de la política, de sus boberías, de los desencuentros, de los lidercitos de la política de nuestro país, de las pugnas entre los caciques, de las reparticiones de los pasteles, de sus propios resabios y frustraciones. Podríamos llenar horas y horas de televisión hablando de ello, probablemente también hurgando el morbo, atizando desencuentros y polémicas superficiales y generando un nivel de audiencia. Podríamos hacerlo, mas eso es ciertamente irresponsable con esta patria que nos duele y que nos importa, porque estamos más cerca de Honduras y lo manifestamos poniendo sobre el tapete de las discusiones en esta plataforma de televisión asuntos importantes, la generación de empleo, porque quien tiene empleo tiene dignidad, tiene ingresos, puede mejorar la vida de su familia y de su entorno. Por eso hablamos hoy del empleo desde la óptica del sector privado. Dos importantes personalidades del COEP nos acompañan hoy dándonos su punto de vista. Aguardamos también el momento, lo aguardamos ciertamente con fe, que la señora secretaria de Trabajo del actual régimen tenga tiempo, tenga unos 50 minutos de su día en su apretadísima agenda para aceptar una invitación que le hemos extendido desde hace varios meses. La esperamos aquí con los dedos cruzados. Don Santiago Herrera, gerente de Política Económica del COEP, y don Gabriel Molina están con nosotros. Quiero mostrarles una imagen a ambos que tiene que ver con lo que ustedes me dicen, con la generación de las atmósferas para el sector privado. El expresidente Manuel Zelaya, principal asesor de la presidenta de la República y esposo evidentemente, ha dicho en relación con la marcha del fin de semana anterior: la narcoélite dominante, corrupta y asesina está enloquecida tratando de impedir la movilización convocada por la presidenta. En una siguiente imagen hay una reflexión un poco más amplia, hablando de la movilización del gobierno del próximo martes. La movilización viene, va a ser pacífica y va a ser ordenada precisamente en defensa de ¿quién?
del pueblo, que es el soberano, el titular de la soberanía del cual emanan los poderes y el cual está siendo excluido por un modelo económico cruel que sectariza y privilegia en contra de los intereses de la mayoría. Esa es la política del socialismo democrático que pregona nuestra presidenta Xiomara Castro. ¿Cómo reciben ustedes frases como esa, don Gabriel? Bueno, mire, nosotros igualmente hablamos en nombre del pueblo que realmente aporta a la economía del país, que son los trabajadores, que son los emprendedores, los que se levantan desde muy temprano a generar una palabra que usted dijo, dignidad, yo le voy a agregar prosperidad. Claro. La persona que está empleada, que tiene un trabajo, que está generando riqueza, que está generando bienestar, prosperidad, no tiene tiempo para eso. Está ocupada desarrollando Honduras. Nosotros hemos venido hablando todos los días por un pacto para el empleo. Esos deberían ser las marchas para que todos juntos nosotros trabajemos desde los tres poderes del Estado en una agenda de generación de empleo. ¿Cuál es el planteamiento de ustedes concretamente? Bueno, un diálogo. Sentémonos para encontrar las soluciones, para que juntos logremos desarrollar ese entorno que requiere tanto la inversión extranjera como la nacional. Mire, ningún buen hondureño va a poder salir adelante sin un empleo. Usted lo dijo correctamente. Una persona que tenga empleo tiene capacidad de salud, tiene capacidad de educación, tiene capacidad de vivienda. De sus hijos, proteger sus hijos. Totalmente, de sus hijos. Eso se llama bienestar, se llama prosperidad. Nosotros nuestra visión o nuestra nueva visión de Honduras es ser el punto de encuentro para la prosperidad de todos los hondureños. Estamos trabajando para, no el sector privado, para todos los hondureños. Entonces, Honduras es un país pobre, es una economía pobre, es una economía muy pequeña. Necesitamos más personas con ingresos en su bolsillo para que puedan comprar en las empresas. Las empresas están creadas para generar empleos, para generar utilidades, para generar riqueza. Entonces, si tenemos una población desempleada, ¿a quién le van a comprar? Todas esas 41,000 MIPYMES que están alrededor de la maquila, ¿cómo van a pagar impuestos? Así es. Esto es un ciclo en este momento vicioso, pero podemos convertirlo en un ciclo virtuoso. Entonces, la idea es que entre más hondureños tengan empleo, la micro, pequeña, mediana y gran empresa va a crecer, porque va a tener personas con capacidad adquisitiva para poder comprar, para poder comprar vivienda, etcétera. Por supuesto. Y ese planteamiento de una mesa de trabajo para hablar sobre estos asuntos, don Santiago, que surgen del sector privado, ¿a quién se los plantean? ¿Hay alguien en el gobierno que les escucha? A todos los actores sociales, don Darío, a todos los actores sociales, y el gobierno es uno muy importante porque las políticas públicas provienen del gobierno de la República. Nosotros vamos a hacer un planteamiento, si la Junta Directiva lo aprueba, al Consejo Económico y Social, que es la instancia de diálogo social por excelencia que patrocina la OIT y que en Honduras es ley y es una institucionalidad. En esa institucionalidad participa el gobierno, participa el sector privado y participan las centrales de trabajadores y los grupos campesinos. Ahí es donde debemos de estar hablando de estos temas, no en la calle. Aquí es donde debemos de estar hablando de los temas. Un diálogo franco, un diálogo responsable, un diálogo serio, con compromisos cumplibles, no en papel mojado. Sí, desde luego, no declaraciones, sino compromisos para ponerlos en la práctica. ¿Perciben ustedes voluntad de escucharles y trabajar en esa dirección? Todavía no. Pero nosotros no vamos a dejar de cumplir, don Darío. Nosotros vamos a llegar al CES a plantear y vamos a exigir convocatorias para hablar del tema. Porque si no hablamos de este tema, que es el desafío principal que tiene el país, ¿de qué vamos a hablar? ¿De los problemas que tienen los políticos en el Congreso para ponerse de acuerdo? No, por supuesto, eso es profundizar el desarrollo. Ahí hemos escuchado a Daniel Durón, por ejemplo, hablar de una mesa anticrisis. Sí, entonces, es importante el rol de los trabajadores también. Exactamente. Los trabajadores tienen que velar por los trabajadores. Entonces, también el tema de empleo es rol de ellos. Es importante que
juntos trabajemos en cuidar las fuentes generadoras de empleo. Y a veces cuando escuchamos a la dirigencia laboral, básicamente lo escuchamos a final de año cuando hablan de salario. Solo cuando vamos a revisar el salario mínimo salen algunos a dar declaraciones, pero mientras tanto no. Es bueno que lo haya dicho Daniel en cuanto al tema de crisis, pero hay que hablar de verdad, porque fíjese, don Darío, que mientras el salario mínimo anda por el orden de 11,000 lempiras o más, el salario promedio de todo el sector es de 7,000. Y eso quiere decir que el 70% de la gente está recibiendo casi un 48-49% menos del salario mínimo, porque está principalmente en el sector informal. Entonces no se trata de seguir aumentando el salario mínimo, sino de levantar el nivel del sector para que efectivamente rompamos esa especie de quiebra del mercado laboral que nos impone que el salario mínimo sea superior al salario medio. Y a todo ese gran sector informal, sacarlo del subsuelo, formalizarlo para que tenga todas las ventajas que eso conlleva. Quiero preguntarle algo más concreto, don Santiago. ¿Tiene este gobierno políticas económicas que faciliten la generación de empleo en el sector privado? No, por ahora no. Porque el clima de negocios ha sido enrarecido, se ha generado desconfianza porque ha habido mucha incertidumbre. El anuncio permanente de que casi que somos el enemigo número uno de la sociedad, el aviso, el cambio de normas, leyes y regulaciones, el tema de no proteger lo que está pasando, por ejemplo, en el campo con las invasiones, el tema de que no se reduzca realmente el asunto de la extorsión. Miren, la extorsión, sí, es delincuencia ciudadana, sí, pero ¿qué pasa en una zona de la ciudad donde tenemos empresas? Esas empresas no pueden trabajar tiempo completo, no pueden trabajar turnos nocturnos, no puede entrar nadie a ese barrio porque si no es del barrio, entonces yo no puedo contratar libremente. Y tengo que gastar mucho en seguridad. Fíjese bien, en promedio gastamos, no sé si son 20,000 millones en seguridad en el presupuesto, pero las empresas pagan 3,800 millones en tasa de seguridad, que hoy ya no entra a una tasa de seguridad, sino que va al presupuesto general de la República, que lo administra la señora secretaria de Finanzas. ¿Ok? 3,800 millones. Las empresas pagan más de 3,000 millones en servicios de seguridad privada para cuidarse. O sea, es alrededor de un 14% de los ingresos de sobre todo las MIPYMES, que lo destinan, aparte de todo eso, para temas de seguridad. 14% del ingreso. Eso es adicional a los impuestos que ya pagamos todos para que haya seguridad. Y a eso le agregamos todo lo que paga por extorsión. Que estamos hablando de casi un 2% del Producto Interno Bruto que las empresas pagan en seguridad para cuidarse, pero que no le genera una sola unidad adicional de producto para vender. Eso es lo triste, es un costo hundido. ¿Cómo vamos a destinar entre el 14 y el 18%? Deme un dato para medir resultados. Desde diciembre del año anterior, el régimen estableció un estado de emergencia, estado de suspensión de garantías constitucionales para combatir justamente la extorsión. ¿Qué resultados ha habido eso? ¿Los empresarios sienten que la extorsión se ha reducido, se ha contenido, o cuál es la verdad? Uno, no sentimos, no hay percepción de que ha bajado, en primer lugar. Se sigue pagando. Eso no lo afecta a los empresarios. No, por supuesto. Le afecta al que maneja un mototaxi. Totalmente. Le afecta al que maneja un rapidito. Totalmente. Le afecta a todos. En segundo lugar, ¿usted ha escuchado de grandes redadas de extorsionadoras? Casi no. Y le garantizo que hasta el día de hoy un solo caso de extorsión no ha sido judicializado. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado por ahora no se percibe. Yo no quiero decir que no lo hay, pero no lo percibimos. El resultado que se ve está en los números que él ha demostrado en la caída de empleos. El sector formal de la economía, las empresas formales se están informalizando.
están pasando a la invisibilidad. Porque tienen ¿Qué temor. quiere decir eso? ¿Cómo se manifiesta eso? Bueno, no hay rótulos, no hay ningún anuncio de que Publicidad. estoy trabajando, que estoy abierto, hago un emprendimiento y solo es de manera digital, estoy trabajando escondido. Porque no quiero que llegue el marero con el teléfono. Entonces, esas empresas que antes eran formales y pagaban todo, dejaron de serlo. Y la calidad de empleo ahora es una baja calidad de empleo que no tiene esa persona todos los la seguro social, no paga Infop, no paga todo eso. Es decir, trabajemos en voz baja, aquí en silencio, sin mucha evidencia, porque vamos a ponernos en evidencia, valga la repetición, para que venga la extorsión. Así es. Sí. Entonces, empresas que antes eran formales dejaron de serlo y ahora son informales. Y eso es muy delicado. Es gravísimo. Claro. Entonces, ya lo mencionó Santiago, ha ido creciendo mucho el sector informal. Claro. Es un tema bien importante porque están hablando de una ley de justicia tributaria. Sí. ¿Justicia para quién? Para el que paga, para el que no paga. Ya él dijo, 300 mil millones de lempiras es lo que genera el sector informal. Están acostumbrados a cazar en zoológicos, al mismo grupo que sí cumple. ¿Qué figura esa? Cazar en un zoológico. ¿Entiende? No existe ningún incentivo para formalizarse. Y no pasa nada si estoy trabajando en el sector informal. No pasa nada. Ahora, si soy formal, sí. Si yo no pago, me multan y me multan groseramente. Y enfrente de mi negocio hay alguien que está operando y a ese no le pasa nada. Absolutamente nada. Por eso le digo que están cazando en un zoológico. Es fácil agarrar a esos que ya los conocemos. Y ese sector informal es tan grande que si lograran, aunque sea con el monotributo que hemos hablado, el Estado no estaría hablando de todas las carencias que tiene y estamos viendo que hay un gobierno incapaz de poder cobrarle a los que no están pagando. ¿Entiendes? O sea, es decir, el sector informal, hay empresas del sector informal consolidadas de más de 15 años. ¿Para qué yo voy a formalizarme si yo tengo crédito, si yo tengo acceso a salud? Ahora hay que hablar del tipo de salud, de la calidad de la salud. Entonces, esos son los temas. El sector formal de la economía es aquel que compite de manera desleal con un sector informal que opera tranquilamente, sin ningún problema. No paga impuestos, no paga seguro social, no paga el Infop, no paga RAP. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la justicia en eso? Y cuando usted me empieza a hablar a mí de que son un sector formal o un sector empresarial que no paga impuestos, que no hace esto, que hace lo otro, que vamos a poner una ley de justicia tributaria que no contiene ningún tipo de justicia para la población. No hay un tan solo beneficio para el hondureño. ¿Usted siente que le va a ayudar esa ley? No. Don Mateo Yebrín ha dicho, ¿queremos justicia? Bueno, bajemos del 15% al 12%. Eso le va a traer dinero a usted en su bolsillo. Va a dejar de pagar. Y el gobierno lo va a recibir siempre. Lo va a recibir a través del impuesto sobre venta también. Porque el hondureño va a tener más dinero para poder dar una mejor educación, para poder invertir en mejor alimentación, ropa, educación, salud, etcétera. Por supuesto. Así es a su familia. Es la última interrupción a nuestro interlocutor de esta mañana. Unos últimos minutos de nuestro foro para unas reflexiones finales. En el siguiente sentido, don Gabriel, ¿qué proponen ustedes? En medio de una atmósfera de tanta confusión, en medio de una crisis que imposibilita la generación de empleo por las causas que muy ampliamente ustedes y gentilmente nos han explicado, ¿cuál es la propuesta? Pero antes de que aterricen en esas ideas que pueden iluminarnos,
Don Santiago, cerremos el capítulo de las reformas tributarias impulsadas por el gobierno. Cuando las plantearon inicialmente, llegaron a dejarles a ustedes el borrador de la ley. Sí. Luego el sector privado levantó un diagnóstico, un estudio bastante amplio en cámaras de comercio por toda la República y expusieron una contrapropuesta, unos comentarios, unas reformas a esas reformas. Eso llegó al Congreso. ¿Qué camino ha seguido? ¿Les tomaron en cuenta lo que ustedes dijeron? Pues hasta ahora no conocemos el resultado de las más de 60 o 70 audiencias que tuvo la Comisión de Dictamen del Congreso que preside el diputado vicepresidente doctor Hugo Noé Pino. No conocemos qué parte incorporaron y qué parte no incorporaron hasta que no tengamos en nuestras manos el dictamen que elaboró esa comisión y que va a presentar a consideración del Pleno el día que se reúnan, ¿sí?, para trabajar. Tal vez vamos a tener conocimiento de eso. Claro. Nosotros esperamos que hayan tomado en consideración esto, porque justamente estamos hablando de empleo. Claro. Y le puedo decir que la ley de justicia tributaria no genera ni un solo empleo. Uh-huh. Al contrario, puede poner en precario una gran cantidad de empleos, porque como ya dijimos, los factores claves para atraer inversiones son al menos 7, pueden haber muchos más, uh-huh, pero uno clave, que es el que tenemos más sólido, son las exoneraciones o los incentivos, porque los otros 6 no están. Ya dijimos, no tenemos imagen país, seguridad, todo lo demás no lo tenemos. Desde luego, sí. Entonces, si queremos competir, tenemos que tener al menos uno, y ese uno es igualito al de todos los países. Desde luego. Pero lo quieren derogar. Entonces, no sabemos exactamente qué es lo que han tomado en consideración y qué no. Don Gabriel, después de este diagnóstico, en medio de tanto, no podemos dejar caer ni la esperanza ni la responsabilidad que gremiales como la suya tienen con el país. ¿Qué proponen? Bueno, solo un puntito ahí antes de iniciar eso. Nosotros no nos oponemos también a la revisión de las exoneraciones. Siempre lo hemos dicho. Sí. Veamos qué funciona, qué no funciona, qué abusos han habido y los que han cometido algún tipo de abuso. Sanción. La misma ley dice cómo sancionarlo. O sea, se mencionaba ahí, no se va a perder un tan solo empleo. Ya vimos ahí cómo va la cosa, ¿verdad? Uh-huh. El crecimiento de las empresas que están en el marco de esos tipos de regímenes no están creciendo y algunas están yendo. Así que no es tan cierto eso. Por eso el pacto de empleo. Trabajemos en esa agenda que conlleva muchísimos temas como gobierno digital, como es bien importante eliminar la discrecionalidad dentro del gobierno, que se hablen entre ellos también, uh-huh, que sea fácil para aquel que quiera emprender, no tenga que venir hasta Tegucigalpa o hasta San Pedro Sula o lo que sea, para recibir un registro sanitario, para constituirse, uh-huh, para un permiso de operación, y uh-huh, cuando le den esos permisos de operación ya no esté casi por vencer. Uh-huh. O sea, es rápido, debemos cambiar la manera también de modernizarnos. Hoy el mundo es cada vez más digital, el tipo de empresa son diferentes a las hace 20, 50 años. Claro. Una persona, un emprendimiento digital es diferente, no requiero de un espacio físico. Uh-huh. Y por eso no me dan un permiso de operación. Entonces hay muchas cosas, hay que impulsar la producción nacional, consumir lo hecho en Honduras. Es sumamente importante, de esa manera vamos a fortalecer justamente la industria nacional, y cuando la industria nacional crece, crecen los empleos, crece la micro, crece la pequeña, crece la mediana y la gran empresa. Hay que trabajar en la internacionalización de las MIPYMES. ¿Qué significa eso? Que les apoyemos con políticas públicas sectoriales y territoriales que apoyen justamente a que puedan exportar, para que puedan tener calidad y economías de escala, que accesemos a mercados. O sea, el mercado hondureño es muy pequeño. Uh-huh. Si ya empezamos con la región centroamericana, ya el mercado creció en más de 40 y pico millones de personas. Entonces hay que trabajar en eso, políticas que ayuden justamente a que estas personas, a estos emprendimientos puedan crecer. Hay que potencializar justamente también ese conglomerado, ese encadenamiento entre la gran empresa con las MIPYMES. Bien lo mencionó Santiago, el tema de la maquila. Hay 41,000 empresas satélites que funcionan a través de ese clúster, de ese conglomerado que es maquila. Uh-huh. Ahí hay transporte, hay sector informal también, uh-huh, hay seguridad, hay empaque, alimentos, hay de todo, sí, tipo de industrias que, sí, viven de una gran empresa, una empresa ancla que le llaman, sí, o tractora. Sí. Entonces hay que potencializar eso.
vemos un discurso en donde ser empresario es malo, que ser gran empresario es de explotador. No, hay que ver todo el entorno en donde se ve el desarrollo alrededor de una gran empresa, alrededor de una mediana empresa. Hay que trabajar justamente en facilitar justamente el clima y el entorno de negocios, como lo mencionábamos, para que podamos atraer. Mire, el tema de nearshoring nos está ganando México, nos está ganando Guatemala y El Salvador. Son ellos los grandes ganadores de esto. Ellos están trayendo todas las industrias que estaban en China, que son industrias de Estados Unidos la mayoría, claro, que estaban en China y ahora se están regresando a la región. Sí. Y no lo estamos ganando nosotros. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado esta mañana. Necesitamos preparar nuestra fuerza laboral. No podemos seguir compitiendo con una mano de obra barata. En eso no gana Costa Rica. Necesitamos una mano de obra educada, técnicamente preparada. Entonces, debemos de ser un país que ofrezca una fuerza laboral altamente preparada, tecnificada, claro, para que podamos atraer justamente industrias de mayor valor agregado. Y cuando tenemos ese tipo de industria, tenemos un país con mejor bienestar, con una familia con mayor prosperidad y fuentes de empleo de mayor calidad. Perfecto. Gracias, don Gabriel. ¿Una reflexión final, don Santiago, para los televidentes? Don Darío, más del 80% de la inversión extranjera directa que llega a Honduras, de la escasa inversión extranjera que llega directa, que ya perdimos 203 millones entre los el primer trimestre de los 2 años, es reinversión de utilidades. Y este sector maquilador, con el anuncio de la Ley de Justicia Tributaria, paralizó 880 millones de dólares de inversión. O sea, esa ley, sin haber pasado, ya nos hizo perder empleo. Eso es terrible. Se llama desconfianza. Desconfianza e incertidumbre. Por supuesto. El nearshoring, que es esta estrategia del gobierno de los Estados Unidos planteada por la vicepresidenta Kamala Harris. Claro. Aquí vino la señora Zuluaga, que es la asesora técnica de la señora Harris, y nos dijo, es triste decirle, a nosotros nos lo dijo, que Honduras está atrayendo menos del 10% de las nuevas inversiones que están viniendo por nearshoring y que fueron impulsadas particularmente para el Triángulo Norte. Y todos estos factores que afectan la inversión, pues lo que hacen es disminuir las oportunidades para los hondureños. Y cuando disminuimos las oportunidades para los hondureños, causan lo que ya dicen los gringos: más migración. Por supuesto. Y pobreza. Y lo triste es pobreza. Sí. Y fíjese bien, los que se han ido, el año pasado a esta fecha, nos estaban mandando 22%, creciendo las remesas en 22%. En este año no llegamos al 7%. De crecimiento de las remesas. Sí, porque la economía de Estados Unidos también se está cayendo, sí, y eso implica supuesto, no un menor influjo de dólares, un menor ritmo de influjo. Por supuesto. Sí, yo solo quisiera decir algo para terminar. El sector privado está abierto al diálogo y los invitamos justamente al gobierno a que sean nuestros socios principales en el bienestar de Honduras. Construyamos la Honduras que requiere y que tanto está demandando los hondureños: empleo. Hemos presentado un sinfín de propuestas desde que ellos entraron al poder. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro tiene la oportunidad de oro para ser un buen gobierno. Y estamos apoyándola, queremos apoyarla para que tenga éxito y los invitamos a que sean nuestros aliados principales para que le demos respuesta a la población, pero no de la manera en lo que están haciendo. Debemos de trabajar juntos para que justamente el sector privado tenga éxito y eso va a generar más empleo, eso va a generar más prosperidad y ellos habrán hecho su trabajo, habrán cumplido al pueblo y creo que están alejándose y no están escuchando al pueblo. Así que nuestra invitación es a que sean nuestros socios principales en la prosperidad del hondureño. Me quedo con una frase hermosa, potente, del presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que la semana anterior le dijo a los políticos en 4 términos muy simples: menos marchas, más empleo.
Gracias, señores, por su comparecencia esta mañana con nosotros. Han sido muy gentiles. Don Santiago Herrera y don Gabriel Molina, personalidades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, hablando con nosotros en este programa sobre la necesidad de que este país marche hacia el empleo. A todos, gracias y adiós.